Vamos a empezar con el primer caso. Es un hombre de 23 años, residente de Puebla, historia familiar de síndrome del seno irritable en su madre y de enfermedad cardiovascular manifestada por un infarto en su papá, fallecido a la edad de 69 años. Historia previa de 2 visitas a urgencias por dolor abdominal, en ambas dado de alta con laboratorios normales, sin cirugías, alergias, toxicomanías o historia de enfermedad atópica. Su cuadro empezó hace 4 años con episodios de dolor retroesternal opresivo, una intensidad de 8/10, asociado a los alimentos, particularmente con alimentos sólidos y con comidas frías. Ocurría 3 veces por semana, al menos 5 a 6 veces por día, no asociado a ejercicios ni a cambios de posición. Cada episodio duraba cerca de 10 a 15 minutos y desaparecía sin necesidad de ningún medicamento o alguna maniobra. No aumentaba con los movimientos respiratorios, no se asociaba ni a pirosis, ni a regurgitación, ni a globus, ni a falta de aire, diaforesis, fiebre y tampoco tuvo síncopes o dolor abdominal. En el examen físico, signos vitales normales, un índice de masa corporal de 23, la evaluación cardiovascular normal, sin pletora yugular ni ruidos anormales, calpos pulmonares normales. Muy importante, no hay signo de Tietze al comprimir el área costocondral y el examen abdominal es normal. Entonces, la primera pregunta es, basada solamente en estos hallazgos, ¿cuál de los siguientes es el más probable diagnóstico? Dolor torácico de origen cardíaco, dolor torácico no cardíaco, muy probablemente asociado a un trastorno espástico esofágico, dolor torácico no cardíaco secundario a reflujo, dolor torácico no cardíaco por enfermedad reumática, costocondritis o un trastorno funcional esofágico. Levante la mano quien está de acuerdo con que sea la opción A, dolor torácico de origen cardíaco. Segundo, dolor torácico relacionado a trastorno esofágico por trastornos espásticos. ¿Alguien piensa que pudiera ser reflujo gastroesofágico? Ok, la mayoría. ¿Alguien cree que puede ser costocondritis o un trastorno esofágico funcional? Nadie. Bueno, dando seguimiento a esto, de acuerdo al diagnóstico que están pensando, ¿cuál sería el siguiente paso en esta evaluación? Evaluación por el cardiólogo, darle un antiinflamatorio, darle un inhibidor de bomba de protones, hacerle una endoscopía o hacerle una tomografía de tórax. ¿Qué opinan nuestros ponentes? Dr. Smith. Well, I would think that I would refer to the cardiologist first. I know it's not very likely, it's not a very typical history, but yeah, we always do that. Maru, ¿harías algo diferente? Bueno, pues como dijo la doctora Nina, o sea, el cardiólogo siempre gana, o sea, porque aquí primero es importante descartar cualquier problema cardiológico y posteriormente, pues tal vez por frecuencia, el auditorio tiene razón, lo más probable es que sea algo asociado a reflujo, muchos trastornos motores pueden estar asociados a reflujo. Y sí. Bueno, pues sí, siempre evaluarlo por el cardiólogo primero que nada. Sí, en un paciente, el mensaje es que en un paciente con dolor torácico, el primer referidor tiene que ser, el primer evaluador debe ser el cardiólogo, aunque tenga un dolor de pecho en cierta forma atípico. Ciertamente, enfermedad por reflujo es la causa más común de dolor torácico no cardíaco, pero aunque no tenga en el examen físico hallazgos que sugieran alguna enfermedad cardiovascular de inicio, la evaluación tiene que ser primero por un cardiólogo. Entonces él fue enviado a un cardiólogo, le hizo una evaluación que fue normal, que consistió en un electrocardiograma, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo que salieron todas normales. En algunos casos, cuando alguna de estas pruebas es dudosa, los cardiólogos mandan algún estudio de imagen adicional como una angiotac para determinar que no haya algún defecto en alguna de las arterias coronarias. Las pruebas de laboratorio, una biometría química, el perfil de lípidos normales y una proteína C reactiva ultrasensible de menos de 0.5. Como sabemos, este es un examen que utilizan los cardiólogos para detectar factores de riesgo cardiovascular. Se le dio un tratamiento de prueba con rabeprazol, 10 miligramos 2 veces al día por 14 días. La intensidad del dolor disminuyó, pero no desapareció y la frecuencia tampoco cambió.
¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? Maru, comentabas, si tienes una evaluación cardiovascular normal, tienes un tratamiento de prueba con IVP, 10 miligramos 14 días, que sabemos que el rabeprazol a esta dosis es la que equivale a 20 con los otros inhibidores, con mejoría parcial, ¿qué le harías? Bueno, sí tuvo una mejoría parcial de los síntomas, no fue completamente, pero sí disminuyó. Puede ser que se trate de algún problema de reflujo. Posiblemente yo sugeriría hacerle una endoscopía antes que nada para buscar datos de enfermedad por reflujo. Ahí está la endoscopía. ¿Qué, le ves algo? ¿Sugiere alguna patología confirmatoria de reflujo? Pues con lo que muestra esa foto, pues lo que alcanzo a ver es que por lo menos está cerrado en esa foto el esfínter. Y en la foto la imagen de la derecha se observa con mucha claridad los vasos esofágicos, lo cual es un signo de que no hay mucha inflamación. La imagen de la izquierda es microscopía con luz blanca y la de la derecha es cromondoscopía electrónica. Ok. A este punto, con la endoscopía normal, respuesta parcial a tratamiento, ¿cuál de las siguientes pruebas le harían? Una pH-metría ambulatoria de 24 horas, una pH-metría inalámbrica o Bravo, una pH-metría con impedancia o algún estudio adicional como una manometría o una TAC de tórax. ¿Quién piensa que debe ser una pH-metría convencional de 24 horas? Nadie. ¿Quién cree que se le debería hacer un Bravo, una de 24 horas inalámbrica? Nadie. ¿Quién le haría una impedancia, una pH-metría con impedancia? Ok, la gran mayoría. ¿Alguien le haría una manometría de alta resolución o una TAC? Una manometría de alta resolución, por acá. Perfecto. Doctor Smouth, ¿cuál sería el abordaje que recomendaría en este momento? Well, it's a bit unfair, but we always combine pH impedance monitoring with a manometry. So before the 24-hour study, we do first the manometry. So I would do C and D. Ok. ¿Alguna preferencia especial en realizar pH-metría o pH-metría con impedancia en un paciente que no tiene el síntoma típico de pirosis? No, we always do pH with impedance nowadays. That is routine. But I would be just as happy with pH only in this case. I don't know why I say this, because I have no evidence to support it. But I think if it is reflux related, we would pick it up with pH only. And so it could be a wireless thing, it could be a catheter-based pH recording, or pH recording with impedance, as far as I'm concerned. Algunos expertos comentan que el realizar una prueba de pH-metría inalámbrica Bravo en un paciente que se queja de dolor de pecho le puede dar también dolor de pecho y sería un poquito un factor confusor de que realmente tenga dolor de pecho por la cápsula que está adherida en ese momento o por la enfermedad de base. Maru, ¿algo diferente? Pues no, o sea, y realmente yo creo que lo que opina el doctor Schmaut es que tal vez no estamos buscando si hay hipersensibilidad esofágica, o sea, a lo mejor la impedancia no aportaría mucho más. Aquí queremos saber si tiene reflujo o no, pero bueno. Bien, nosotros como parte de la evaluación para poner una pH-metría o una pH con impedancia siempre le hacemos al paciente una manometría adicional. Generalmente es una manometría corta cuando queremos medir solamente la distancia de la nariz a la unión esofagogástrica. En este caso pues, le hicimos los dos estudios. Esta es la manometría de alta resolución y esos son los resultados. El hallazgo más importante, bueno, vemos en la imagen de la topografía del cuerpo esofágico, un aumento en la integral de contracción distal en 3 de las diluciones, que nos da un promedio de 13.265 milímetros de mercurio por centímetro por segundo, sin alteraciones importantes en la unión esofagogástrica. ¿Qué les parece este trazo, doctor Smouth? Well, it looks like we are in the spastic regions. I mean, the IRP is normal, so it isn't achalasia probably. And the history, the story that you told me, I had voted for esophageal spasm as the first option.
because he had no heartburn symptoms at all, and it's so meal-related. Immediately during the meal, he had the symptoms, if I understood correctly. So I was thinking of spasm already, and this probably would qualify as a jackhammer, according to the Chicago, but in the old days we would call it spasm. Ok, Maru, ¿algo diferente te parece Pues aquí? no, igual porque tiene, o sea, tiene 30% de las ondas mayores a 8000, como lo mencionas ahí, y es una enfermedad espástica. Entonces es un trastorno espástico del esófago que encontramos en la manometría, que en realidad no se lo estábamos haciendo en forma inicial como diagnóstico, pero lo hicimos para medir la distancia de la nariz al esfínter esofágico inferior. Y en la pH-metría con impedancia, esos son los hallazgos. Los aportes, los puntos más importantes, un porcentaje de reflujo ácido o exposición ácida total anormal de 15.3%. El puntaje de Mister salió también francamente anormal. 59 episodios de reflujo líquido, 12 gaseosos, 22 combinados y una asociación de síntomas, la cual el paciente marcó para un solo síntoma, que en este caso fue dolor de pecho. El índice de síntomas de 59% y la probabilidad de asociación de síntomas de 100. Maru, ¿qué te parece, Dr. Smith? How many chest pain episodes? One. Then the symptom. Perdón. Un episodio de síntomas dolorosos. Solo un síntoma doloroso. I just wondered because Okay. the SI is 59%. That suggests that he had quite a few chest pain episodes during the day of the study. Otherwise, you can't make 59%. And so that's relatively rare for spasms to have so many chest pain episodes during the day. But no, it's just a question. Del paciente se queja él normalmente de episodios de dolor de pecho que le ocurren durante las comidas, generalmente es uno o dos más o menos, duran aproximadamente entre 10-15 minutos y se les van. En la asociación, el problema de las asociaciones sintomáticas cuando no es pirosis es que, bueno, la duración del síntoma puede, como en este caso, es un síntoma que puede durar 10 a 15 minutos y en ocasiones el paciente puede marcar el botón de síntomas antes, bueno, cuando está iniciando el síntoma, pero puede marcarlo con mayor frecuencia porque él nota que el dolor no se le acaba de ir, entonces te puede dar un índice de síntomas un poco menor por el número de episodios, ¿no? But if the patient pushes the event marker button more than once during one chest pain episode, which marker do you then take? Do you take them all or do you take the first one? Probablemente el primero, porque es cuando detecta el paciente el dolor, ¿no? Entonces, muchas veces en la revisión, cuando ves que hay un síntoma que está dentro del mismo minuto o un minuto después, se eliminan los que están dentro del mismo minuto, pero lo que es el doctor es más correcto, el que es pues más importante es el que detecta al principio, porque es cuando el paciente empieza con el dolor, ¿no? Entonces, con estos dos hallazgos tenemos una manometría de alta resolución con un esófago hipercontráctil, tenemos una pH-metría con impedancia con reflujo ácido patológico. ¿Cuál de las siguientes opciones considerarían? Tratar enfermedad por reflujo con una dosis doble de inhibidores de bomba de protones, tratar reflujo con un inhibidor diferente al rabeprazol que estaba usando, tratar el trastorno espástico del esófago, tratar los dos, reflujo y el trastorno espástico, o dejarle tratamiento dietético sin medicamentos a ver si mejora alguna de las dos condiciones. ¿Qué opinas, Maru? Bueno, o sea, tanto A como B podrían pensarse, o sea, cambiar el tipo de medicamento o utilizar una doble dosis. A lo mejor verificar que el paciente esté tomando correctamente el medicamento y también agregaría medidas dietéticas, pero no sin medicamentos, porque este paciente tiene francamente un reflujo y si mal lo vi, su reflujo sobre todo es nocturno, según lo que vi ahí. Y entonces en esos casos las medidas de posición se ha demostrado que funcionan. O sea,
no cenar y acostarse, recostarse del lado izquierdo o bien elevar la cabecera. Muchos de esos trastornos espásticos son muchas veces secundarios a enfermedad por reflujo. Doctor Smaut, ¿trataría ambos padecimientos de entrada o trataría reflujo de entrada? Well, he already had treatment for GERD, and so I would probably, in this case, add a spasmolytic, a calcium blocker. But you should not change too many things at the same time. So I would not increase the dose of the PPI or choose and do the calcium blocker. I would want them so you get a feeling of what helps best. So I would vote here for add a nifedipine. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las definiciones y el diagnóstico de dolor torácico no cardíaco? Es un término no específico que incluye todas las causas de dolor de pecho una vez que las enfermedades cardiovasculares han sido definitivamente excluidas. Incluye manifestaciones, problemas esofágicos, musculoesqueléticos, pulmonares, neurológicos y trastornos psicológicos. Sabemos que enfermedad por reflujo puede causar dolor torácico en 30 a 60% de los pacientes y puede estar relacionado tanto a reflujo ácido como no ácido y por estimulación de mecano y de quimiorreceptores. Pero los trastornos espásticos como espasmo esofágico distal y como el jackhammer pueden ocasionar dolor torácico por muchos otros mecanismos, ¿no? Exceso de inervación colinérgica, asincronía de las contracciones de las capas musculares, engrosamiento, incluso hay por ahí algunos estudios que demuestran que pudiera haber algún trastorno de la circulación. Y este es el abordaje recomendado. Ya comentó el doctor Smaut, es todo un abordaje jerárquico dentro de los trastornos motores. Aquí estamos abordándolo como dolor torácico no cardíaco, ¿no? Entonces, primero descartar que no haya una enfermedad cardiovascular y bueno, ya después viene el resto de la evaluación que comentó la doctora Icaza con una endoscopía, la medición de pH, etcétera. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues bueno, hay que corregir cuál es el factor desencadenante que uno cree que está ocasionando el dolor de pecho. Sabemos que una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones identifica el dolor torácico no cardíaco causado por reflujo con una sensibilidad y una especificidad arriba de 85%. El inhibidor de bomba de protones se ha usado en diferentes estudios desde una semana hasta 2 meses, ha sido validado con la mayor parte de los inhibidores de bomba de protones y si por ejemplo tuviéramos, y está lo importante que el paciente tenga o no tenga reflujo, el uso de inhibidor de bomba de protones en dolor torácico no cardíaco no asociado a reflujo, la respuesta es mucho menor, 19 a 33%. En relación al tratamiento de dolor torácico no cardíaco asociado a trastornos espásticos, pues existen todas estas opciones que van, como comentó el doctor Smaut, desde algunos medicamentos relajantes musculares hasta opciones un poco más invasivas. Y refiriéndonos exactamente al esófago hipercontráctil tipo jackhammer, este es el abordaje jerárquico que él comentaba, donde se va descartando desde una presión residual anormal, la presencia de obstrucción al flujo, espasmo esofágico y el jackhammer, que son los trastornos motores mayores junto con contractilidad incompleta. Entonces vemos que el jackhammer cae dentro de esta categoría y tiene diferentes tratamientos pensando en que no estuviera asociado a enfermedad por reflujo gastroesofágico. La mayor parte de los estudios que evalúan tratamientos médicos son series pequeñas, la mayor, y ese es el gran problema, incluyen los criterios previos de esófago en cascanueces y no hay muchos trabajos que incluyan el jackhammer. Con Botox, la mejoría de 50-71%, con dilatación neumática es un volado 50%. No hay estudios con miotomía evaluando los nuevos criterios diagnósticos, o sea, los criterios de esófago hipercontráctil tipo jackhammer en la clasificación de Roma más reciente. Y revisando todas las opciones terapéuticas en pacientes que tuvieran esófago de este tipo sin reflujo, aparentemente POEM sería la mejor opción. Tenías una pregunta. En este caso hubiera sido muy útil tener un
un registro simultáneo de manometría con... ¿Nos pueden encender el micrófono del lado izquierdo, por favor? Bueno, de derecho de la sala. Ahora sí, Gustavo. Sí. Anteriormente contamos con registro simultáneo de manometría y pH, y hubiera sido muy interesante en este caso en particular porque pues hubiéramos sabido si el dolor realmente del paciente es por el trastorno motor, que a mí me parece que es algo secundario, o sea, es un hallazgo, o por el reflujo, que seguramente es lo que le estaba dando el dolor. Ahora, una de las cosas que creo que no vi, tenía disfagia este paciente, porque muchos de los pacientes que yo he visto con este trastorno generalmente aquejan disfagia. Sino que era dolor torácico nada más, sin disfagia. Dios, evidentemente que donde tienen los estudios para realizar manometría de alta resolución ambulatoria y combinada con impedancia, combinado con todo, pues es la mejor forma de saberlo. Durante un estudio de manometría de alta resolución, que es corto, dura 15 minutos más o menos, se le puede preguntar al paciente, ¿no?, si alguna de las degluciones de pronto le da dolor de pecho, o se pueden hacer pruebas para desencadenar dolor con agua fría, con bebidas gaseosas, con alimentos sólidos, ¿no? Bien, ¿tienen algún comentario adicional de este primer caso, doctor Smith? Well, first of all, ¿Hubiera hecho algo diferente? No, I'm just following the flow. I was to say that it is a very rare case, of course. This is very rare. You don't see this very often. And also that the patient has so many symptom episodes basically after every meal. It makes it easier to diagnose it, but it is rare. And in our hospital, we still do combined pH impedance manometry for 24 hours, but that is low resolution manometry, 3 channels only. Mm-hmm. And we do that if the high resolution manometry doesn't give the diagnosis. Then you have some chance that you will find something abnormal during the chest pain. But in this case, I wouldn't have done it because it's such a clear abnormality that I don't think that 24-hour ambulatory pressure monitoring would have added anything. Perfecto. Maru, ¿algún otro comentario? Nada. Bueno, como yo no quería quedarme atrás con el doctor Smouth, que se hizo una endoscopía él solo, bueno, yo me he hecho manometría de alta resolución solo en par de ocasiones. Maru, si quieres pasar con el siguiente caso. This is the beginning, yeah. Get the sausages. But watch out, before you know, you're doing your own colonoscopy. Bueno, pasamos al segundo caso. Este hombre tiene 50 años y nació y vive en la península de Yucatán, en Mérida. Él, dentro de sus antecedentes, niega ingestión de alcohol o tabaco, y dentro de su historia médica previa, pues solamente es una fractura del pie izquierdo, pero todo lo demás es negativo, niega cualquier otro tipo de antecedentes. Él tiene una historia muy larga de pirosis y regurgitaciones. Le han hecho múltiples endoscopías que nos dice que mostraban esofagitis erosiva, hernia hiatal y esófago de Barrett confirmado con biopsia. Yo no había visto esos estudios, pero fue sometido a funduplicatura en un hospital en Yucatán en el 2009. Él me comentó que después de la cirugía nunca mejoró en lo absoluto. Siempre siguió con pirosis y además se quejaba de eructos frecuentes. Después de varios meses de la cirugía, los eructos se volvieron cada vez mayores y tenía todo el día eructos, pero también tenía mucha pirosis, no solamente eran los eructos. Él sí reconoce que cuando está estresado eructa más, y él, de motu propio, pues es una persona que ya tiene mucho tiempo con estudios y conoce muy bien todos los medicamentos. Él solito empezó 20 miligramos de omeprazol 2 veces al día y reporta una mejoría del 30%. Con estos datos,
¿qué opinan ustedes? ¿Será que, como nos dijo el doctor Valdovinos, pues ya las funduplicaturas no sirven? Hay 6 cirujanos, se nos van a ir a la yugular. Bueno, no sé si salió el doctor Valdovinos. ¿Será que no funcionó la funduplicatura? ¿No lo hicieron bien? ¿Será que recurrió después de la funduplicatura, como nos dice el doctor Valdovinos, que es lo habitual? ¿O será que más bien siempre tuvo pirosis funcional, pero además tenía esófago de Barrett? ¿Será que es un síndrome de eructos supragástricos o una rumiación? ¿Qué opinan? Doctor Schmaut. Oh, I thought you were going to have the audience vote. Pues, pues sí, pero es que no opinan, están muy callados, no quieren hablar. Si alguien quiere opinar, el público, adelante. Si alguien quiere opinar a algo, se quiere levantar. ¿Quién vota porque le falló la funduplicatura? Porque, como dice el doctor Valdovinos, no sirven. Sí. Bueno, Gustavo. Lo primero es que desconocemos cómo han estado los resultados. Los diagnósticos de Barrett yo realmente he visto que son muy fáciles de hacer y no, digamos, se sobrediagnostica esto generalmente y también igual la esofagitis erosiva. Cuando veo uno de las fotos generalmente no tiene eso, entonces no sé si realmente el paciente está recurriendo o no tenía, no tenía reflujo antes de operarse. Sí, ese es un comentario muy pertinente porque lo vemos todo el tiempo. O sea, gente operada, incluso con pH-metría, pero ves el trazo y francamente ese catéter se fue al estómago, ¿no? Tenía 50% de reflujo, o casos en los cuales dicen que tiene reflujo pero no lo tenían. Doctor Schmaut, Octavio, ¿alguna opinión? Yeah, I would not think that it is very likely that the surgery wasn't done properly because there was a symptom-free interval, if I understood correctly. Pues muy poco, o sea, dice que casi a los 3 meses. 3 meses. 3 months after the surgery, he had symptoms again. Okay, well, maybe, but I would, of course, we don't know. Rumination, it doesn't sound like rumination. It sounds that he does have some belching, supragastric belching, but it's also very likely that he had heartburn from another source than reflux. That is my guess would be. Es decir, la historia natural fue modificada por la cirugía, pero no sabemos exactamente cuál era el estatus antes, ¿no? O sea, a ti ya te llegó el paciente operado y te llega con síntomas aparentemente persistentes, eso quiere decir que nunca se le quitaron, con muchos eructos, que en el caso de los eructos supragástricos te empeora la funduplicatura, pues es gas que nunca pasa al estómago, se queda en el esófago, entonces al aumentar la presión en la unión esófago-gástrica van a aumentar. Y la esofagitis tampoco te decían qué grado era, hay mucha discrepancia entre un interobservador para el grado de esofagitis, entonces, igual y tampoco era esofagitis, ¿no? Así es. Ahora, ¿alguien del público quiera comentar si ustedes en este caso qué harían? ¿Incrementarían la dosis de inhibidores de bomba de protones? ¿Cambiarían el inhibidor de bomba de protones? ¿Mandarían al paciente al psiquiatra? Está muy raro. ¿Le harían una endoscopia tubo digestivo superior o le harían una pH-metría de 24 horas? Doctor, si quiere comentar. Yo quiero darles un comentario muy sencillo. Y lo que pasa es que no tomamos en consideración varios aspectos en el paciente. Yo soy cirujano. Cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía antirreflujo, hay que prevenirlo, educarlo, porque tiene que cambiar su vida después de un procedimiento quirúrgico. El paciente sigue tragando con la boca abierta, sigue respirando con la boca abierta, no utiliza la nariz, no mastica. Y si sigue con eructos, pues todo el aire es el que tragó, en el estómago no se produce, salvo que tenga otro problema a nivel intestinal, que haya mucho gas. Ese es nuestro problema. No educamos a nuestro paciente qué es lo que va a tener que hacer después de un procedimiento Después de un procedimiento, sí. Ahora, si este paciente fue sometido a una cirugía antirreflujo, yo pienso que el cirujano debe de haber tomado todas las medidas para poder justificar. Ahora sí se va a poner sabrosa la discusión, eso es lo que quería. Doctor, por favor. Yo creo que yo lo replantearía otra vez como nuevo, o sea, el paciente primero lo tomaría como tal, como un problema de reflujo y volvería a replantearlo todo en orden,
porque llama la atención que él dice que siguió igual después, y eso no puede ser cierto. Sí, Valeria. Perdón, probablemente tenga el sesgo de ver el mundo desde el lado del motilista y del cirujano. Creo que la mayor parte de las veces en este país se abusa de la cirugía del hiato esofágico sin estudiarlo verdaderamente bien, primer punto. Y soy cirujano. Segundo punto es que desafortunadamente en este paciente los síntomas están peor y lo primero que me tendría que preguntar es si la cirugía realmente fue hecha de manera correcta. Y perdón para los que seamos cirujanos, tengo que dudar de lo que hizo el cirujano. Entonces, me estoy preguntando yo si esa funduplicatura en realidad no fue hecha con el cuerpo gástrico y ahora está teniendo una bolsa encima del área de funduplicatura que está empeorando el síntoma al paciente. Y creo que todos los que hacemos motilidad hemos visto en nuestra práctica pacientes que fueron operados con muy buena intención, pero que desafortunadamente terminan como en este caso. A ver, doctor, antes de... Sí, Sí, último yo comentario. estaría de acuerdo con la opinión previa de decir, vamos partiendo de cero, porque no tenemos mayor información. Y en esta información de partiendo de cero, yo estaría de acuerdo también en tener en consideración de repente los estudios radiológicos varitados que nos pueden dar cierta información sobre la anatomía, cómo quedó después de la cirugía. Después de la cirugía. No solamente la endoscopía es útil. Bueno, muchas gracias. Pues les comento antes de enseñarles la endoscopía que él tiene un índice de masa corporal de sobrepeso y mientras lo estoy entrevistando, pues se escucha todo el tiempo el eructo y si le preguntas, pues eructa más. Todo lo demás estaba negativo. Pues aquí en la endoscopía, pues a mí yo la vi chula de linda, no sé si quieran dar alguna opinión, pero ahí se ve que la funduplicatura está bien hecha a pesar de tantos años después de la cirugía. Se ve un epitelio columnar al cual le tomé biopsias y no había ninguna evidencia de esofagitis. ¿Sí, Miguel Ángel? Oye, perdón, me salí en el momento crítico. Ajá. ¿Me puedes decir, el paciente no tenía eructos antes de la cirugía? No. Después de la funduplicatura Sí. tiene eructos. ¿Y no Mira, tiene pirosis? Sí tiene, todo el tiempo. Mucha Pirosis. pirosis. O sea, el paciente lo operaron en el 2009, yo lo vi este año. ¿Y regurgitaciones también tiene? Regurgitaciones no me decía. Él le quema mucho, siente que sube el ácido, eructa y las molestias son continuas y constantes. Ahora, ¿eructa cada cuánto tiempo? Cada rato. 30 segundos? Más o menos. Pues ese es un caso típico de un eructo supragástrico. O sea, eso yo les enseño a mis residentes, cuando tienen enfrente un paciente que lo saludan y al saludarlo ya lleva 2 eructos, ese paciente tiene eructo supragástrico. Y bueno, les presenté en la mañana una diapositiva muy rápida y un estudio del grupo del doctor Cifrin que demuestra que se puede asociar a pirosis o a enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero la clínica de este paciente es característica. Y por otro lado, si lo pones en el consultorio eructando a hacer respiración diafragmática, muy probablemente le quites los eructos. Muy probablemente, por lo menos en ese momento, se le va a quitar el eructo supragástrico. Ahora, este paciente sí estuvo bien estudiado y de hecho tengo que decirles, quitar la diapositiva, tiene Barrett con displasia de alto grado. Lo voy a tener que mandar a que le hagan algo, pero sí tenía reflujo antes. Por eso, entonces, yo creo que tiene eructo supragástrico y lo que tienes que hacerle es una pH impedancia para ver si tiene reflujo, porque eso sí tiene implicaciones a futuro por su esófago de Barrett. Doctor. Pero creo que André va a estar en desacuerdo conmigo. Well, I hear so many voices. I need a psychiatrist. But he didn't belch before the operation, I've been told. Is that correct? He didn't belch before the operation. No, he doesn't say so. So he started after, but he wasn't studied properly, I would say, before. He didn't bring any studies at all because this is a public institution. So I don't know. I don't have any previous studies, but apparently he had erosive esophagitis and biopsy confirmed Barrett's. But they didn't do a manometry before the operation. No, I don't know. I have nothing I would from think, before. sorry to the surgeons, that is a mistake. You should always I do a know, manometry. you're right. Yeah, you know, but I'm saying so for Yeah. myself, yes. Okay, I agree with everything you said, yes. No sé si es el caso de André, pero
La funduplicatura, a mí me gustaría hacer un estudio prospectivo, pero la funduplicatura para mí es un procedimiento que genera una nueva cantidad de síntomas en pacientes mal estudiados, un paciente o mal seleccionado. Un paciente mal seleccionado que se le hace una funduplicatura va a desarrollar un conglomerado de síntomas impresionante, desde dolor torácico, disfagia, eructos, el síndrome de burbuja gástrica, flatulencia, distensión abdominal, y eso no se lo platican los cirujanos a los pacientes. Los pacientes, sí. Como bien lo dijo el doctor, hay que explicarles. Déjame seguir, Valerio. Sí, bueno, en esta diapositiva que tengo que decirles que esta me la prestó el doctor, el doctor Octavio, esta no es de este paciente, pero aquí pueden ver cómo esta es una manometría que se parece mucho a lo que nos explicó el doctor Valdovinos hace rato, y al rato también tengo esa diapositiva que explica muy bien cómo hay una disminución de la presión esofágica durante el episodio de contracción diafragmática, y posteriormente hay un aumento de la presión. Pero ahorita les voy a mostrar, y aquí dijo Chema Remes, el doctor Remes, que iba a venir a burlarse de mí porque les iba a presentar cómo me puse meticulosamente a contar todos estos episodios, y se los voy haciendo cada vez más grandes hasta llegar a esto, porque sí hay que ser muy meticulosos, porque hay que abrir bien la impedancia para ver cómo, esta es la apertura mayor, cómo se puede ver un incremento de la impedancia en dirección aboral y posteriormente en dirección opuesta, y entonces esto es un eructo supragástrico. Tengo que decirles que la funduplicatura está muy bien hecha, hubo 0% de pH menor a 4, tanto de pie como acostado. Hubo en total 21 episodios de reflujo no ácido, 0 reflujos ácidos, y conté 1220, si está Chema se puede burlar, dice que cómo seguí, que después de 20 ya hubiera yo parado, y el índice de síntomas fue del 100% para eructos, o sea, sabe perfectamente bien, porque así son esos pacientes, sabe perfectamente bien cuando está eructando. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, y es una pregunta que luego pongo la respuesta, pero… sorry. I didn't understand the manometry that you showed. You said it was not from this patient? No, I'm sorry. You borrowed I it didn't have from one. somebody, but did the patient have the same sort of… I didn't register this in this patient. I don't have the manometry of this patient. Okay. So shall we ignore this one? No. Not… No, but the impedance is… Impedance is okay. Yeah, the impedance is his, yes. Impedance yes, I'm I sorry. understand Yeah, impedance is completely, his. but the manometry, Okay. forget about it. I forget about it. Entonces, me quedé aquí. Y aquí les quiero preguntar algo. Bueno, pero alguien que eructa de esa manera, ¿eso puede producir reflujo? O sea, los eructos continuos pueden producir exposición patológica al ácido. ¿Ustedes opinan que en algunos pacientes que los eructos siempre producen reflujo? A lo mejor en este paciente, como estaba cerrado, pues no se podía. Que no hay, o si hay relación entre los eructos y el reflujo, o que no está bien estudiado. ¿Qué opinan? ¿Alguien del público? Pues hay varios estudios ahí con eructos supragástricos que te dicen que las actividades del paciente los pueden modificar. Si el paciente sabe que nadie lo está viendo, pues va a estar eructando. Si el paciente está dormido, no va a eructar. Si el paciente lo pones a realizar alguna otra maniobra en la cual esté ocupado, va a disminuir el número de eructos supragástricos. Y hay otro estudio que te dice que pueden asociarse a reflujo o pueden, de hecho, ser secundarios a reflujo, dependiendo el tiempo en el cual ocurra la relación entre el episodio de reflujo y reflujo, si es que ocurren 2 segundos antes o más de 10 segundos después, ¿no? Entonces, bueno, sí puede estar asociado a reflujo, pero aquí como tú pones a este paciente, es alguien que evidentemente está pasando de forma abundante gas, ese gas está quedando en el esófago, lo está regresando y parece más un trastorno de conducta que asociado a reflujo, ¿no? El doctor Ravi Mittal, hace ya bastantes años, hace cerca de unos 7, 8 años o tal vez más,
explicó el fenómeno de la dilatación, de la dilatación del músculo circular y longitudinal del esófago, y cómo esa dilatación que va en sentido contrario del esófago, en este caso el paciente no está teniendo una dilatación del fundus gástrico y el eructo no viene del estómago, pero el músculo longitudinal y circular del esófago están sufriendo una dilatación en un sentido contrario, y esto es generador de síntomas desde el punto de vista mecánico, más allá del contacto de una sustancia o que genere ácido, no es desde el punto de vista químico. Entonces sí está documentado. O sea, que Desde el punto de vista pirosis mecánico puede sentir exactamente el paciente reflujo, pero no porque esté con exposición ácida. Claro. O sea, en el caso de él así se explicaría la pirosis, pero independientemente de eso, ¿da reflujo patológico el eructo supragástrico? Se puede asociar a episodios de reflujo, de hecho, sí. Y curándoles el reflujo, o sea, curándole los eructos, ¿se les quita el reflujo patológico? Sí, o sea, mi pregunta es, ya va un poco más allá de la cirugía, porque él, ya vimos que no tiene acidez. Pero Miguel Ángel, ¿no? ¿Ya no quieres hablar, ya no quieres comentar? Ok. Sí. I've lost track of the discussion. Okay. No, it's just that I was wondering if having, not in this patient, but in a patient with a belching like this, can this be a cause of pH below 4 in 24 hours above normal just because of the belching? And can you eliminate this pathological reflux by, with a breathing therapy? Well, that is still under study. Esa es la respuesta. Es la última respuesta, exactamente. It is an observation that there is an association between belching una asociación. That's right. and reflux, but I don't understand how it works, and certainly there is no evidence that you can treat it. We hope, but it's not shown. Yeah, that's yet. exactly what I meant. Sí, tu pregunta ¿es causa o es simplemente una asociación? Sí. Y el estudio que yo te mencioné es una asociación. Pero realmente la fisiopatología de por qué se produce, por qué se asocia reflujo con eructo supragástrico es difícil de entender, ¿no? Este paciente, hay una experta en Mérida y yo mando a los pacientes con ella. Se pueden tratar con retroalimentación, la mandé con ella y tuvo muy buenos resultados. Más adelante voy a hablar de esto y el doctor Gómez Escudero nos va a explicar cómo es ese tratamiento para no duplicar. Pero sí quiero decirles que la acumulación de gas en el estómago proximal estimula los receptores del fondo gástrico y esto inicia un reflejo vagovagal que culmina en una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, y este es un mecanismo normal para eliminar el gas. Sin embargo, los eructos pueden ser reportados tanto en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en la dispepsia funcional o incluso ser aislados. Y el mecanismo es una entrada rápida de gas desde la boca hasta el esófago y después se saca por medio de una contracción abdominal. Tengo una pregunta. ¿Sí? Tengo una pregunta, doctor Balduinos. Sí, ahorita después de cada caso estamos haciendo una pequeña... Sí, este es un eructo gástrico, a diferencia o sea, el eructo gástrico es normal, pero aquí estamos hablando de un problema de eructo supragástrico. En el eructo supragástrico, la entrada rápida desde la boca hasta el esófago no llega hasta el estómago y vuelve a salir porque el paciente lo impulsa nuevamente hacia el exterior. Bredenord definió que un incremento rápido en la impedancia de más de 1000 ohms en una dirección aboral con un regreso a la línea basal en la dirección opuesta es lo que definía al reflujo supragástrico. Y aquí pueden ver unas imágenes de lo que sería un eructo gástrico aquí, que solamente hay un flujo en dirección oral, a diferencia del reflujo supragástrico en el cual hay una entrada y después una salida del gas. Y aquí les muestro la imagen que también mostró hace rato Miguel Ángel, en la cual se ve que hay una contracción diafragmática, no hay una relajación del esfínter, solo hay una contracción, el esfínter disminuyó un poco de nivel, o sea, bajó,
y posteriormente una disminución subatmosférica de la presión, seguida de una relajación del esfínter esofágico superior y un incremento. Ahí pueden ver en la impedancia son las líneas blancas, pueden ver esa imagen que les mostré en el estudio de este paciente. En un estudio en el cual se evaluó en voluntarios sanos qué tantos eructos supragástricos tenían en 24 horas, encontraron que la frecuencia por arriba de la percentila 95 para establecer los valores normales fue de 13. Entonces ellos establecieron que 13 son los eructos supragástricos normales. En otro estudio muy grande en el cual evaluaron pacientes en los cuales había queja de eructos, solo el 5% de los pacientes estudiados con pHimetría e impedancia encontraron que el eructo fuera el único síntoma. Casi siempre había síntomas de pirosis y regurgitaciones. Sin embargo, en pacientes con reflujo que se quejaban de pirosis y regurgitaciones, aproximadamente la mitad de los pacientes tienen eructos supragástricos. O sea, no son raros en gente con reflujo. Los reflujos que se consideran asociados al reflujo supragástrico son los que empiezan en el siguiente segundo después de un episodio de reflujo supragástrico. La exposición, el tiempo de exposición ácida debido a episodios de reflujo que ocurren después de un eructo supragástrico corresponde al 27% de la exposición esofágica al ácido en estos estudios. Y para finalizar, pues el tratamiento es explicarle al paciente la terapia de comportamiento, ejercicios de respiración, y en algunos casos se ha utilizado el baclofen, y en un estudio que revisé en un paciente con eructos intratables hubo una combinación de baclofen 3 veces al día, 10 miligramos, y pregabalina 3 veces al día, y hubo un éxito. Supongo que el paciente por lo menos no se dio cuenta porque debe haber estado muy dormido. Sí, doctor. Yeah, I know that there's a paper about the baclofen and that it would reduce supragastric belches. I think it is through the drowsiness, or they forget to do it, but because it's a mistake. Baclofen works on TLOSRs, on the transient LES relaxations. And TLOSR relaxations do not play a role in supragastric belching. Only in gastric, yes. So I wouldn't go around and use baclofen a lot for supragastric belching because I think it's a mistake. Perhaps they were desperate. Sí, la idea es, como comentaba el doctor Osvaldo en la mañana, es una conducta que es aprendida. Entonces el foniatra lo que hace es ayudar a desaprender esta conducta. Y bueno, los ejercicios pueden mejorar también porque compiten con la... Yeah, if I may add one more thing, I think it's a beautiful thing, the supragastric belching. It's a joy to study it. It can easily be studied. But we believe that many patients start doing it because they feel something unpleasant and they want to get rid of the symptom. Mm-hmm. And they do a few of these belching and then a bit more, and then it becomes a circle. Yes. And this patient also, he didn't do it before the operation. Mm-mm. Then after the operation, he felt probably that there is something different there, yeah. And he started this behavior. Sí, porque los eructos se reducen mucho después de que el paciente está tratado. Los eructos supragástricos disminuyen, aunque no les des ninguna terapia de comportamiento ni nada, se disminuyen de manera importante. Si no hay otro comentario, pues seguimos con el siguiente caso. Este es de una mujer de 65 años. Ella es canadiense y vive parte del tiempo en Canadá y parte del tiempo en Yucatán. Ella no fuma, no toma, y como antecedentes es alérgica a la codeína y a la morfina. Tiene colecistectomía, histerectomía y oforectomía bilateral. Además padece fibromialgia y ha sido tratada con duloxetina. También toma trazodona, vitaminas y probióticos. A ella le dijeron que tenía enfermedad por reflujo desde hace 20 años porque tiene pirosis. Tiene una endoscopía previa en el 2016, tampoco tengo esa, se la hicieron en Canadá y ellos no tienen sus resultados, pero lleva 2 años tomando omeprazol 40 miligramos al día, y actualmente cuando yo la vi estaba tomando 20 miligramos 15 minutos antes del desayuno y la cena.
Su pirosis cada vez está peor, se siente muy mal, o sea, la zona retroesternal se siente ya incómoda, ha empeorado. Y aquí tengo que decirles que su esposo tiene 1 año con una estenosis esofágica severa por reflujo, tanto que lleva 8 meses solamente tomando Ensure, no puede comer nada sólido. Ya sé que esto es otra historia, pero esta es una paciente para la cual es importante esto. Ya lleva 14 dilataciones y no se compone. Volviendo a mi paciente, ella tiene un índice de masa corporal normal y la exploración es negativa. ¿Sí? One more question about the history. You said about the heartburn, it's very troublesome. But how long do the episodes of heartburn last? Do you know that? Does she have heartburn for hours, or is it minutes, or is it days? Days. On a row, continuous. Continuous. The heartburn was continuous, yes. Y entonces, pues, en este caso, ¿cuál podría ser la causa más probable de sus síntomas? ¿Será una enfermedad por reflujo resistente a tratamiento o una enfermedad por reflujo no erosiva? A lo mejor es que no se toma bien sus inhibidores de bomba de protones. ¿Será una pirosis funcional? O a lo mejor nada más está imitando a su esposo para atraer atención porque él todo el tiempo lo tienen que estar dilatando y se siente re mal. ¿Alguien que quiera dar alguna opinión? Octavio, doctor. Sugeriría hacer una endoscopía. Bueno, pues eso le hice. Y a ver, Octavio, ¿qué opinas de la endoscopia de mi paciente? Olviden lo que está en el duodeno. La foto no la debí haber puesto, no es nada. Sí, el duodenal ahí, pero la maniobra de retrovisión se ve bien. El cuerpo esofágico aparentemente no se ve nada. Tenía un par de imágenes que pudieran ser surcos longitudinales, pero ya viéndolo aquí de cerca no parece nada. No hay esofagitis y no hay tejido tópico, ¿no? Fuera del pólipo duodenal. Pues sí, por el pólipo duodenal, que no es nada importante, pero no hay nada que llame la atención en su endoscopía. A lo mejor alguien dirá que tiene una hernia tal de 1.8 centímetros, pero pues la verdad es que no hay mucho. Entonces le realicé una manometría de alta resolución y le realicé también una pHimetría para saber si realmente tiene reflujo o no. Pues, tiene muchos años tomando medicamentos y no responde al tratamiento. La manometría de alta resolución, no les doy todos los detalles, pero fue un estudio completamente normal. Y aquí les enseño la pHimetría. Fue una pHimetría con impedancia. Y les quiero mostrar aquí, por ejemplo, así como nos mostró hace rato el doctor Schmaut, hay un episodio de pirosis que ella menciona, sin embargo no hubo ningún cambio ni en la acidez ni en la impedancia. Les muestro el resultado del estudio. Tuvo un pH por debajo de 4 de 1.7. El tiempo total fueron 24 minutos, hubo 64 episodios de reflujo, 30 fueron ácidos, 34 no ácidos y la probabilidad de cesión de síntomas fue del 55% para pirosis, refirió 7 episodios de pirosis. Doctor Schmaut, ¿qué opina de este resultado? Well, I would have predicted it if you had asked me. A patient who has continuous heartburn for days in a row doesn't have reflux disease. Heartburn is short-lived. It lasts a couple of minutes or perhaps half an hour and then it goes away. And further on, you also mentioned some other previous history which made me suspicious, including the fibromyalgia and depression. So I would have probably not needed the endoscopy because the endoscopy was done under PPI. So what are you going to see? And my guess was that it would be functional heartburn from the beginning before we did any test. But of course you're right doing the test. You can't talk like me and say, I knew it. You have to know it and you have to show the patient.
Pues sí, los estudios, el resultado fue normal y no hubo ninguna correlación entre los síntomas y los episodios de reflujo. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque ella toma duloxetina y toma trazodona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos omeprazol 40 miligramos 30 minutos antes del desayuno? ¿O le aumentamos la duloxetina, le agregamos amitriptilina, o la mandamos con el psiquiatra, o a lo mejor la mandamos a terapia cognitiva conductual? ¿Ustedes qué harían con ella? ¿Alguien quiere dar una opinión? Ya está con 2 medicamentos, está con duloxetina y trazodona. Y omeprazol, ¿no te lo estabas ¿Mandé? dando? Y omeprazol lo estabas dando también, ¿no? Ella de motu propio tomaba omeprazol. Primero, la primera hay que quitarle el esomeprazol, o sea, ya demostraste que no es. No tiene reflujo, sus síntomas no son por reflujo, no necesita el esomeprazol. ¿Por qué toma duloxetina? ¿Por depresión? Fibromialgia. Ok. Y trazodona por depresión, lo toma hace muchos años. Duloxetina y trazodona. Sí. Así es como venía ella medicada de su psiquiatra en Canadá. ¿Y las dosis? Ay, no recuerdo las dosis, pero creo que eran 60 miligramos de duloxetina y de trazodona, no me acuerdo. Era una buena dosis de lo que tomaba. Bueno, está tomando 2 tipos de fármacos que pueden ayudarle a la pirosis funcional. Yo creo que vería muy cuesta arriba agregar un tercer antidepresivo y llama mucho la atención que no responda a las dosis que está tomando de trazodona y duloxetina. Si no tiene efectos adversos, probablemente pregabalina podría ser una opción, pregabalina o gabapentina, pero me temo que podrá tener somnolencia y algún efecto adverso. Y la otra posibilidad, si no queremos usar drogas, es hipnosis. El problema, por ejemplo, el grupo del doctor Pandolfino tiene mucho éxito con la hipnosis. Hay un estudio de Ronnie Fass con acupuntura. Entonces, este tipo de terapias alternativas parece ser que en este tipo de pacientes funcionan. De tal manera que esas serían las opciones. Yo ya no daría amitriptilina, pero sí podría dar pregabalina o gabapentina y usar acupuntura, y si hay alguien en Mérida que sepa de hipnosis, pues hipnosis. ¿Alguna otra opinión en la mesa? Aunque en realidad la diferencia con acupuntura y acupuntura falsa no hay tanta diferencia, ¿no? Aparentemente cualquiera de las 2 formas es mejor que no hacerle nada al paciente, tal como en otros trastornos funcionales. ¿Tiene otra pregunta? Doctora. El doctor Baldovinos mencionaba que probablemente estaría bien retirar el IBP, pero se ha visto que los pacientes con pirosis funcional, un 50% responden al tratamiento con IBP. No se sabe si por el efecto placebo per se que puede generarles o porque son falsos positivos que en algún momento se diagnosticaron mal, pero puede ser. Otra cosa de que se habla en las revisiones es que el administrar melatonina, por los efectos que pueden tener antinociceptivos, ha demostrado un efecto muy benéfico. En la pirosis funcional, específicamente la terapia conductual, no ha demostrado el éxito que nos gustaría, pero bueno, la acupuntura y la hipnosis probablemente. Cuando hay pirosis funcional, se ha visto, hay por ahí un estudio publicado que mejora más cuando la pirosis está asociado al dolor torácico. En 14 pacientes se evaluó la respiración diafragmática y tal, pero no se ha visto como tal el éxito que se espera con la terapia conductual. Sí, ciertamente hay algunos estudios, no son muchos ni muy grandes, sobre la melatonina, y ya para efecto del omeprazol ya fue mucho tiempo, lo he usado muchísimos años. Doctor. Doctora, quiero pedirle un favor, si puede pasarnos otra vez la diapositiva de la endoscopía. Algo me llama la atención. Ahí en estómago se ve algo amarillento. ¿No será bilis eso? No, la imagen es del duodeno, del bulbo duodenal. Es que sí. No bueno, tiene. Es que si es bilis, es otra patología. Ahora, yo trato de ver lo más sencillo, más lógico. No todos tenemos ese alcance con tanta tecnología.
A veces nada más nos vamos, si es mucho, con una manometría normal, no tanta impedancia. Entonces, aquí ya se hizo su endoscopía, yo pienso que ahí tiene bilis. Me gustaría, digo, por ser más sencillo, que tuviera una serie esófago-gastroduodenal para ver si hay reflujo o no. Digo, sí nos da datos. Yo sé que no es útil ya para muchos, lo sé, Bueno, pero lo que pasa es el que paciente a veces no tiene dinero Ya- para ya- hacer tantos estudios. Bueno, en caso de no tener ningún instrumento diagnóstico pudiera ser, pero en ese caso pues sí pudimos hacer los estudios. Ahora yo soy todavía más sencilla. Yo nada más le dije que dejara el omeprazol. Le expliqué, le dije no tiene nada y al mismo tiempo iba dilatándole el esófago al marido y 4 meses después la señora está asintomática. Dejó de tomar nada, ya no siente nada. El esposo ya puede comer un poquito. Se le quitó. Entonces, pues, hablando de la pirosis funcional, pues se caracteriza por sensación de pirosis, malestar retroesternal, que es refractaria a la terapia antisecretora, en ausencia de enfermedad por reflujo, alteraciones de la mucosa histopatológicas, trastornos motores o explicaciones estructurales. El 70% de pacientes que tienen pirosis tienen endoscopías negativas y la mayoría de los que no responden a los inhibidores de bomba de protones van a tener una exposición esofágica negativa. En Roma 4 se discutieron varias cosas: la importancia de la refractoriedad a los inhibidores de bomba de protones, la asociación de síntomas y reflujo, que se consideró que tenía una asociación pues bastante débil, la necesidad de tomar biopsias esofágicas para descartar esofagitis eosinofílica en esófagos normales, lo cual sí podría ser tal vez un poco cuestionable, y siempre descartar trastornos motores en estos pacientes, de tal manera que estos son los criterios diagnósticos que por tiempo no voy a abundar mucho. Y en Roma 4 se ha dado mucha importancia a que los trastornos funcionales completamente están caracterizados solamente por hipersensibilidad esofágica, y la hipersensibilidad al reflujo los pasaron a trastornos funcionales, pero tienen cierta cantidad de causa por el reflujo, pero tienen también hipersensibilidad. No voy a repetir esto que ya lo vimos en la mañana, y solamente decirles que estos medicamentos se han utilizado, pero ella ya estaba sometida a ese tipo de medicamentos. Se han también intentado la hipnosis, la terapia conductual, la acupuntura y la relajación. Entonces pasamos al último caso. Bien, gracias, Maru. El último caso es una muchacha de 19 años, residente de Veracruz, con historia familiar única de cáncer de mama en su mamá. 2 visitas previas a sala de emergencia debido a vómito y deshidratación, no cirugías, alergias, tabaquismo, no uso de drogas ilícitas ni alcohol. Y acude por un cuadro clínico de 3 años de evolución, caracterizado por episodios de regurgitación postprandial, que empiezan entre 10 y 15 minutos después de cada comida, al menos 5 días por semana, y no se asocian ni a pirosis, dolor de pecho o disfagia. Un punto muy importante: el material regurgitado lo refiere a la paciente como que no tiene ningún sabor ácido o un sabor amargo, y alcanza la mayor parte de las ocasiones, si no es que todas, la boca. En forma intermitente se asocia a eructos también. No hay náusea, vómito o arqueo, tampoco es saciedad temprana, y en algunas ocasiones se puede asociar a dolor ardoroso en el área epigástrica, por lo menos 2 veces a la semana, empeora con alimentos, y este ardor o malestar puede preceder a los episodios de regurgitación. Sin embargo, no hay síntomas nocturnos. No hay tampoco melena, no hay sangrado rectal, no hay síntomas gastrointestinales bajos, no hay cambio en el hábito intestinal, pero ha perdido aproximadamente 6 kilos de peso desde el inicio de los síntomas, y ella siente que esto está afectando su calidad de vida y sus actividades sociales. En el examen físico no hay hallazgos anormales, no hay adenopatías, hay puntos dolorosos en el epigastrio sin dolor, no hay síndrome de Murphy, pero se notan algunas erosiones dentarias en ambos lados, en arriba y abajo,
la cavidad oral. Basado en este cuadro clínico y examen físico, ¿cuál de los siguientes pruebas diagnósticas o terapéuticas ordenarían? Un esofagograma, una endoscopía, una evaluación dentaria, una pH-metría de 24 horas o una prueba terapéutica. ¿Qué opinan, doctor Smouth? Well, it surprises me a bit that this lady who has been to the ER 2 times with vomiting and dehydration didn't have an upper endoscopy yet. And although I know it will show nothing, she should have it. I mean, you can't not do it. Weight loss, yeah. Claro. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Ha perdido peso y tiene, y ha estado varias veces en urgencias. Hay gente que tiene episodios agudos de vómito que los deshidratan, los vómitos recurrentes, y sí necesita una endoscopía. Ok. Bueno, entonces, al momento de la referencia, como estudio adicional, tenía un estudio, no se los comenté a propósito, tenía una endoscopía previa normal y tenía varias pruebas terapéuticas con diferentes inhibidores de bomba de protones y con combinaciones de inhibidores con procinéticos, incluyendo domperidona y toprida, y nada le mejoró los síntomas. Los periodos de tratamiento fueron entre 3 y 4 semanas. Alguien por ahí les hizo un esofagograma que reportaron como reflujo normal, que sabemos que la sensibilidad para este estudio para tratar reflujo es bastante baja. Y tenía una endoscopía previa con un esófago normal, sin hernia, sin esofagitis erosiva, no ninguna normalidad en estómago o en duodeno, y tenía una prueba de clotest negativa. Y de hecho traía también un monitoreo de 24 horas sin impedancia, sin inhibidor de bomba de protones, donde reportaban una exposición total al ácido de 1.1 con un índice de síntomas de 0 y una probabilidad de asociación de síntomas de 61%. Miguel, ¿querías hacer algún comentario? Sí, bueno, yo les digo a mis residentes que en gastroenterología el diagnóstico está en el 80% de las veces en un buen interrogatorio. Y tu interrogatorio demuestra claramente lo que tiene la paciente, tiene una rumiación. O sea, describes prácticamente el cuadro clínico de la rumiación. En una enferma de 19 años que no tiene signos de alarma, no ha tenido ningún otro problema, su exploración física es normal, pues lo que hay que hacerle es una manometría con impedancia o una pH-metría con impedancia, y ahí se va a demostrar la rumiación. No creo que tenga reflujo, no creo que tenga acalasia, no creo que tenga ningún otro problema. Que el otro diagnóstico diferencial es síndrome de vómito cíclico. Sin embargo, el síndrome de vómito cíclico, el paciente está libre de síntomas por periodos largos de tiempo, llega a urgencia con vómito que prácticamente no se le quita con nada hasta que acaban sedados, y es un trastorno que se asocia mucho a migraña, se puede asociar en usuarios de cannabis, etcétera, ¿no? Pero esta es una paciente que tiene regurgitación la mayor parte del tiempo con cada uno de los alimentos, y que, bueno, está libre de síntomas cuando está recostada, ¿no? Entonces, para hacer nada más este ejercicio, ¿cuál de los siguientes estudios le harían? Maru, ya te comentó el doctor Valdovinos, ¿ya te dio alguna de las respuestas? Sí, la manometría y la impedancia. Yo no sé si en un caso muy clásico que ya tiene una endoscopía previa, se pueda mandar a un paciente a tratamiento antes de hacer una pH-metría de 24 horas. Hay casos muy clásicos, o sea, el paciente acaba de comer y a los 20 minutos tiene la regurgitación, a veces mastican, lo tragan y no tiene ningún otro padecimiento. Yo, más que qué estudios quiero hacerle, me preguntaría, ¿y no podríamos darle tratamiento sin estudios? De hecho, aunque mencioné que 2 de las veces estuvo hospitalizada con vómito, el resto del tiempo no ha tenido ningún episodio de vómito, que ahí entra el otro diagnóstico diferencial, que puede ser gastroparesia, que no tiene esta paciente. Y bueno, uno pudiera pensar que por tener la regurgitación a lo mejor podría tener reflujo no ácido. Sin embargo, le hicimos una manometría de alta resolución, le vemos aquí abajo ese es el esfínter esofágico superior, el inferior está en esta área de acá, y de esta área para abajo es estómago. Entonces vemos
Son de hecho dos casos diferentes, pero les quise traer una foto de cada uno. En ambas fotos ven una onda de presión antes de este momento de presión aumentada en el resto del estudio, que se le llama onda R. La onda R es una onda de presión intragástrica que precede a los episodios de rumiación, como decía el doctor Valdovinos. Entonces, cayendo ya en la pregunta que dice Maru, en base a estos hallazgos con un cuadro clínico tan clásico y una manometría que te dice que tienes una onda de presión intragástrica antes de que te ocurran los episodios, ¿es necesario algún test, alguna prueba adicional? Y las opciones son: si mejora con respiración diafragmática, no es necesario. Hacerle una pH-metría con impedancia sin tratamiento, con tratamiento, una evaluación psiquiátrica o intentarle dar algún otro medicamento. ¿Qué opina, doctor Osmanfo? Well, I have never treated a patient with rumination without prior testing, but I know other people do. John Pandolfino says that he does it himself. He teaches them, and within a half an hour they are cured. So I believe in this case it would certainly have been defendable to do without testing. Okay. But we would always do some testing, and we have the peculiarity of doing 24-hour pH impedance manometry in these patients, off medication, of course. So you have a 24-hour observation period, you see all the regurgitation periods, and you see the R waves in the manometry. That is our way of diagnosing it. And then you can explain to the patient, and perhaps she will be then better motivated to do these silly maneuvers. Maro. Sí, porque yo te quisiera preguntar ¿qué probabilidad hay de que, como ella no acaba de comer, no haga en ese momento un movimiento de rumiación, ¿no? Podría ser que en los 10 minutos de una manometría de alta resolución, pero claro, son 10, 15 minutos, no tuviera un episodio. Eso no descartaría el diagnóstico. Claro, a menos que seas una manometría un poquito más larga, le dieras de comer en ese momento y verlo, ¿no? Yo no le hice ningún estudio adicional, lo que hicimos fue dejarle los ejercicios que les vamos a explicar en unos momentos. Rumiación es un fenómeno que ocurre en forma fisiológica en ciertos animales, mamíferos, sobre todo en ganado, y en el cual la comida, al llegar a las dos cámaras proximales del estómago de este animal, vuelve mediante una onda retrógrada y una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior hacia la cavidad oral de este animal, el cual remastica y redeglute una o varias veces hasta que el sabor del alimento empieza a ser ácido. En ese momento puede escupir el alimento o deglutirlo por última vez y se acabó el episodio de rumiación. Pero en humanos, de acuerdo a los criterios de Roma 4, debe de incluir todos los siguientes, por lo menos 3 meses desde el inicio de los síntomas y 6 meses antes del diagnóstico, que son regurgitación recurrente o persistente de material recientemente ingerido en la boca con remasticación y redeglución en forma subsecuente. La regurgitación no debe ser precedida por arqueo, y los hallazgos que apoyan el diagnóstico son que la regurgitación no tenga esfuerzo y usualmente no sea precedida por náusea. El contenido de regurgitación, el paciente lo reconoce como alimento y le es placentero, y el proceso tiende a ceder cuando el material regurgitado se vuelve ácido, que esto usualmente ocurre después de 2, 3 o 4 ocasiones. ¿Cuál es la fisiopatología de la rumiación? Generalmente empieza con un aumento súbito de la presión intragástrica. Esto se debe a una contracción voluntaria de la pared abdominal, lo cual ocasiona una relajación del esfínter esofágico inferior, que puede ser una relajación una relajación transitoria, puede estar asociado a alteraciones ahí de una conducta aprendida para contraer en forma voluntaria la crura diafragmática. Puede ser por incompetencia del esfínter, pero de una u otra forma todo termina en un movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago,
y puede ser evaluado de varias formas. Puede ser evaluado con una manometría convencional. Doctor Smith. It's very rude of me to interrupt you, but I always am frustrated by the fact that I cannot ruminate. I tried very much. Javier, I can belch, but I cannot ruminate. And so why can't I do it? And why can patients do it? And do you have an explanation? Aunque ciertamente muchas veces se suelen asociar eructos supragásicos con rumiación también, ¿no? Yo tampoco puedo rumiar. Ok, ¿cómo se diagnostica? Bueno, los comentaba el doctor Baldovino, los síntomas clásicos ocurren con cada comida. Puede ser confundido con algunas formas de reflujo asociado a regurgitación, gastroparesia, y puede asociarse a reflujo y a eructos supragástricos. La manometría convencional con un sensor o la de alta resolución detectan la presencia de la onda R que vemos en la imagen de la convencional aquí abajo y en la de alta resolución, que esta tiene además impedancia, y vemos aquí adicionalmente tiene una onda perisáltica que intenta limpiar el contenido del esófago con el material refluido. Si no tenemos esta técnica, se puede hacer, o si tenemos la opción de hacer una manometría de alta resolución con impedancia, entonces lo veríamos de esta forma. Existen tres tipos de rumiación: la rumiación primaria, la rumiación secundaria reflujo y la rumiación asociada a eructos supragástricos, que este es el movimiento primario, y en forma secundaria viene el aumento de la presión intragástrica con el retorno del material. Y eso lo podemos ver también por manometría alta resolución con impedancia. Esta sería la onda clásica que les pasamos ahorita, rumiación clásica. Esta sería asociada a enfermedad por reflujo, donde vemos primero una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, el reflujo, y después en forma secundaria la rumiación, o asociado a eructos supragástricos. Con eructos supragástricos pueden generalmente predominar los supragástricos sobre la rumiación. ¿Y cómo se trata? Bueno, ¿qué es lo que no sirve? Los antidepresivos tricíclicos no funcionan. Se ha intentado inyectar Botox en la unión esofagogástrica sin respuesta. La funduplicatura tampoco obtiene mejoría a largo plazo, y la terapia cognitiva tampoco. ¿Qué es lo que funciona? Bueno, se ha descrito que el 35% de los casos donde se les da inhibidor de bomba de protones pueden mejorar, pero el gran riesgo es que puede extender los episodios debido a que se inhibe la secreción ácida. Sabemos que el episodio de rumiación se para cuando el paciente empieza a notar sabor ácido, y ahí ocurre. Entonces, si el paciente está bloqueado con el inhibidor de bomba de protones, probablemente los episodios sean menos, pero sean más tardados, ¿no? Procinéticos, mejoría 2 de 3 casos. Baclofen puede asociar a modificar un poquito los eructos supragástricos. Comentaba ahorita el doctor Smith que, bueno, se supone que no deberían de mejorar los eructos supragástricos, ya que estos son eructos que no pasan hacia el estómago. Hay evidencia anecdótica en niños con goma de mascar, pero realmente lo que mejora la respiración diafragmática con o sin biorretroalimentación, que esta es la última diapositiva. Para usar el diafragma para respirar durante el periodo postprandial, la idea es para competir con la necesidad de regurgitar. Entonces, a los pacientes se les enseña a usar el diafragma para respirar después de los alimentos. ¿En qué consiste la respiración diafragmática? Bueno, se coloca una mano sobre el pecho, otra mano sobre el abdomen por arriba del ombligo, y se les pide a los pacientes que tomen una respiración profunda para demostrar cómo respiran en forma normal con el pecho, en forma inicial, y posteriormente se les instruye para ventilarse o respirar protruyendo el abdomen, manteniendo el pecho estacionario, es decir, mover la cavidad abdominal para respirar. Esto compite con el aumento en la presión intragástrica asociada a la rumiación. Cada inhalación y exhalación debe ser lenta, a 6 a 8 veces por minuto, y se puede hacer en forma sentado y parado. En los estudios iniciales se asoció a completa remisión en 2 de 3 casos. Y en un estudio publicado en la revista Roja hace un año,
La doctora Elizabeth Barba, a quien tenemos de invitada con nosotros aquí en el curso, va a estar el día de mañana, puede combinarse esa serie de de ejercicios respiratorios con manometría de alta resolución y con electromiografía para monitorizar la actividad muscular de los rectos anteriores y de los intercostales. De manera que, como vemos muy bonito aquí en la imagen de manometría de alta resolución con impedancia, el paciente tiene los episodios de rumiación cuando no está haciendo el ejercicio, y mientras hace el ejercicio, estos movimientos retrógrados se detienen. Cuando lo deja de hacer, nuevamente regresan a su estado basal. Entonces, esto demuestra que al modificar el tipo de ejercicios respiratorios que hace el paciente con rumiación, puede ser altamente efectivo. Y ellos reportan en este estudio cerca de 75% de mejoría al compararlos con darles simeticona sin los ejercicios. Doctor Osma, doctora Icaza, ¿alguien del público tiene algún comentario final? No, I think it was very entertaining. Y hay que mencionar que, bueno, esta forma de terapia, como comentaba la doctora Icaza, también ayuda para pacientes con eructos supragástricos. No necesitamos una manometría de alta resolución ni electromiografía. Podemos poner al paciente en el consultorio a respirar, a hacer estos ejercicios. En el caso de los eructos supragástricos, ayuda más teniéndolo con la boca abierta, respirando 6-8 veces por minuto, y repetirlo durante 5 minutos sentado, acostado. En el caso de rumiación, el tipo de ejercicios es modificando el tipo de músculos que utiliza el paciente para respirar. ¿Alguna palabra final? Yo normalmente mando a los pacientes con esta persona, Con la foniatra. con la foniatra que es experta en esto. Revisé que a veces se necesitaban 10 sesiones de ejercicios. O sea, a lo mejor algunos se curan muy rápido, como con lo del doctor Pandolfino, porque él es muy especial, pero a lo mejor otras personas necesitan repetir estos ejercicios. Muy bien, pues agradezco al doctor Andrés Ma, a la doctora Maru Icaza y a todos ustedes por su atención. Y vamos a dar paso en unos minutos al siguiente módulo. Gracias.